Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos la defensa. Señores, el país ya eligió. Y hoy tenemos un gobierno, nos guste o no. Y es el único que tenemos. Así que a cada uno de nosotros nos toca arrimar el hombro y aportar, sea con ideas, con propuestas, manteniendo pensamientos coherentes e informados dentro de nuestras mentes. O simplemente siendo buenos ciudadanos. Pero sobre todo recordar que si en algún momento el Estado llega a ser débil, la nación nunca lo puede ser. Porque la nación somos todos nosotros. Aquí vamos a hacer que todos los ecuatorianos, indios, blancos, cholos, negros, mestizos, profesionales, trabajadores, todos puedan deliberar sobre un punto en el cual nosotros vemos que existen problemas y una pata coja en el Estado. El tema de la pata coja. Artículo... Tenemos controlado todo, nos falta solamente este espacio. Artículo 1 de la Constitución, la soberanía radica en el pueblo. Nada más, no quisiera extenderme mucho más. Inclusive deberíamos cuestionarnos qué pasó con la última consulta popular. Días atrás se llevó adelante un juicio político en el que la interpelada señaló claramente que ni siquiera la pregunta relacionada a los juzgados especializados en garantías constitucionales al día de hoy se han establecido, ni se ha cumplido. Entonces, ¿para qué se lleva adelante una consulta popular que al final del día no va a solucionar los problemas, graves problemas que tiene el día de hoy el país? Todas las autoridades están sujetas a un control y no debe ser la excepción los jueces de la Corte Constitucional. En ese sentido, debemos ser claros. No debe haber una excepción sobre los jueces de la Corte Constitucional, considerando, compañeros periodistas, que en la Constitución del 98, los jueces de Corte Constitucional eran sujetos de control político cuando era llamado Tribunal Constitucional. Muy buenos días a toda la audiencia de la defensa. Qué bueno tener este día... Viernes 15 de agosto, día feliz para la gente porque cae quincena, entonces la gente cobra. Algunos, otros pagamos a fin de mes, entonces hay que aguantar. Entonces es diferente para cada caso. Pero en todo lo que ha pasado esta semana, vamos a hacer un profundo análisis de los hechos más relevantes, acompañados por Antonio Tramontana, nuestro contertulio regular. Buenos días, Antonio. Muy buenos días. ¿Cómo está esa energía? ¿Bien? Positiva, a pesar de que todo lo que se ve es negativo, pero vamos por adelante, dice. Y pues estamos bien acompañados ya con Blanca. Al mal tiempo, buena cara, dicen. Dicen eso. Dicen. Y nos acompaña Blanca Moncada, que ha tenido una descarga negativa contra mí en la mañana. ¿Negativa? ¿Qué le hice? Una descarga fuerte me ha dado. Qué rencoroso este acuariano, qué barbaridad. Pero usted, cierto que es media bruja. Media bruja. Media entera. O bruja y media, ¿no? Usted júzgueme, ya vamos a 2 años. En todo caso, y vamos está de negro. Está de negro, sí. Por supuesto. Bueno, hay mucho. Ayer encontraron, ¿no? Hoy en la madrugada, en un domicilio en Daule, una cantidad de dinero importante y una estatuilla de la Santa Muerte. ¿Usted cree en eso también o no? Eso es, no, yo soy de otro team. De otra team línea, espiritual. de otra corriente. De otra línea, de otra corriente. Ya, pero no, esto es muy curioso, Gabriel. Antes de irnos con los temas de la semana, les cuento un poco. Hay toda una parafernalia en el crimen organizado en torno a la figura de la Santa Muerte. Ellos creen que la Santa Muerte los cuida, ¿no? Entonces entregan su vida a ellos y hay incluso, y he conocido esto porque he estado muy cerca de estas historias a propósito del periodismo por varios documentales que hemos hecho, ellos dentro de un escenario de peligro empiezan a pedirle a la Santa Muerte y hay quienes dicen, esto es un poco esotérico para el programa de hoy, pero es importante para que Gabriel lo ha mencionado, hay quienes dicen que la Santa Muerte en ocasiones, en esta no, porque le falló la Santa Muerte, los esconde, los hace transparentes. Entonces, por ejemplo, hay un operativo y pasas de largo sin que no pase nada. Y tú tienes tu carro cargado y etcétera. Entonces, son historias que se cuentan en el Bueno, parece que le ha fallado
Ahora último Sí. le he fallado a algunos. No he estado Quizás tan no estaban efectiva. orándole mucho. No diga eso, Gabriel. No, es Yo- que usted no se está blasfemo contra la carne No, de no Santa. he hecho nada. Ya, ok. Bueno, eso. A ver, ahora sí. Curioso. Vimos antes de pasarlo, las perlas, ¿no? Jan Sí. Topic regresó. ¿Cómo yo, antes de entrar en los temas, no vamos a ver, discutir un poquito las perlas. ¿Cómo lo vieron rápidamente a Jan Topic en ese video? Por primera vez entraron lo que él aprendió en Londres, en la escuela de economía. Pero me explico, estudió ahí. O sea, lo ve mejor de saco y corbata que de camuflaje. No, de la presencia no, de lo que enfoca. De lo Ya. que, ¿Y qué enfoca? Yo veo tibieza. Perdóname, Jan. Tú sabes que yo te quiero mucho. Pero, o sea, es la plena. O sea, dígame, por favor, Antonio. A ver, esta mesa está para debatir. Exactamente. Él enfoca el problema ya no desde el punto de vista de la seguridad. Sale de la seguridad. Sí. Enfoca el problema hacia lo económico. Hacia justamente que el enfoque es económico para entender que funcionando la economía, funciona la seguridad. Ese es el cambio que yo le vi a esa... Bueno, y no a ese confronta, ¿no? planteamiento. Dice, tenemos No, ya un no. gobierno, hay que apoyarlo con propuestas. Ya no. Es el único, ya no entra a confrontar, sino más bien intento, Otra narrativa. respetemos, seamos buenos ciudadanos, ¿no? No sé. No le convence. No, ¿Te le te gusta bajaron de papeleta, Jan. O sea, es que como, yo al menos no olvido fácil, ¿sabes? Es como, ¿sí o no? ¿Sí o no? Omar sabe. O sea, estamos hablando de, primero reaparece, en un momento en el que Ecuador necesita una voz de liderazgo. Y la única cara que está en la memoria del electorado que no lo dejaron, que se quedó atrás, probablemente era él. Entonces, no son las primeras líneas que una ciudadana como yo hubiera querido escuchar en un video de reaparición. No sé si me explico. Okay. Sí, como yo, Jan. Esto es un reclamo así, puntual, directo, Yo Jan. lo veo de otra manera en cuanto a la comunicación que él está ejerciendo. Así lo veo. Y justamente ese es el contrapunto. O sea, cambia, ya no se mete en el tema de seguridad. Ya Bueno, parece sí. que el tema de seguridad... Me estoy como moviendo que mucho. Ya no quiere saber nada. Vamos a ver qué tal, vamos a ver si es solamente un destello, porque así como el abogado Nebot, ¿no? Que tuvo su Ay, destello, pues, se volvió a esconder, dijo, hola, aquí estoy. Se volvió a esconder. ese video. Y luego, ahora ya ¿Ustedes se acuerdan del Topic video? hace- ¿Ah? Del video de Nebo. Sí, sí. No, a mí me gustó. La verdad es que yo siempre he considerado al alcalde de Bon un hombre muy inteligente. Creo que el país se perdió la oportunidad de tener un gran presidente con Nebot. Creo que tuvimos un gran alcalde, pero obviamente ya el tiempo pasa y se necesita un recambio. Vamos a ver quién toma la posta en el Partido Social Cristiano. No, solo Él para- le tomó la posta a León, ¿no? Otro monstruo. Solo para terminar, Gabriel, este tema. A mí, mire, yo en serio respeto, admiro a Nebot. Es un hombre increíblemente inteligente con quien podría conversar durante 12 horas seguidas sin aburrirnos. Pero, y yo lo puse en Twitter esta semana, la tibieza no es algo que se lleva con la política. O tomas partida o no tomas partida. A mí, para que tú salgas al escenario a decirme, ay, no soy de aquí ni soy de allá, no me parece, Gabriel Martínez. No sé. ¿Usted qué opina, No soy ese tipo de persona. Antonio? Es decir, coincido con Blanca en que los liderazgos tienen que mantenerse. Las tibiezas no llevan a nada. En eso Claro. coincido. ¿Para qué O sea, cuando salir usted es líder- si no voy a decir nada? O sea, Si no voy a tomar postura. ¿Hay otro? Se retira definitivamente, pero si regresa con más fuerza. No puede O regresar. sea, no regresas al centro de la cancha. O No, sea, no regresa, entra al banco. como que entrando como, no soy opositor, pero tampoco soy de gobierno. ¿Pero de quién está hablando? ¿De Topic o de...? De los dos. De los dos. De los dos, tibios. pues obviamente. Totalmente. No quieren pelearse. No quieren pelearse ni con el alcalde, en el caso de Nebot, ni con el presidente. No le conviene. Entonces, ay, la Guayaquil tiene que ser grande. O sea, claro. Pero ya pues dile a Aquiles que no te gusta lo de Seibos, que dile pues si lo piensas así. No puede, o porque no esas lo son obras piensas así. planificadas, creo que vienen Sí, no planificadas puede, desde pero antes. en todo caso no hay postura. No Entonces, hay postura, eso sí es verdad, eso hay que reconocerlo. Otro de las
Saludemos a la audiencia, Gabriel. Lo primero que hice fue saludar a la audiencia. Yo no los he saludado. Lo primero que hice Hola, fue amigos. Si están los que estén conectados. Empezamos a hablar mal de Jan Topic este viernes. No, empezamos con el saludo, porque fue la primera perla, ¿no? La otra es el regreso de el tema de las preguntas a la Corte Constitucional. No mencionaba ahí Diana Jacome que en la Constitución del 98, pero justamente esa Constitución del 98 era cuando los asambleístas y quien tenga el poder en la Asamblea, quien controle la Asamblea, podría poner presión a los jueces de la Corte Constitucional para lo que consideren pertinente, ¿no? Claro. Para lo que consideren pertinente. Y ahí Eduardo Carminiani hacía una analogía interesante en el programa con Carlos Vera, el que decía, ¿qué pasa si mañana se presenta una solicitud de juicio político y quien tenga contra el presidente de la República, cualquiera que éste sea, y se presione a través de la Asamblea a los jueces de la Corte Constitucional para que le den paso? Y que le digan, si no das paso para este juicio político, lo vamos a enjuiciar políticamente a ustedes. Entonces, vean ustedes cómo ponerlos con esa exposición podría volverlos rehenes de quienes controlen el poder legislativo de manera temporal. Así que hay mucho que discutir, Blanca. Veamos los temas y nuevamente un gran saludo a la audiencia de la defensa, una gran audiencia, audiencia. Fiel audiencia. Fiel. Maravillosa audiencia. Les mando un abrazo a todos y yo sé que les encanta el programa del viernes. Amigos, este jueves 14 de agosto la Secretaría de la Comunicación de Daniel Noboa dijo que tomará acciones legales a propósito de una develación que hace Diario Expreso la noche del jueves 14, en donde señala a una funcionaria de la Secretaría de la Comunicación como autora de un boletín de prensa que aupaba a un colectivo del que no se conocen detalles mayores y por el que nadie da la cara, en un documento de Word. Básicamente lo que hizo la periodista Sara Ortiz, a la que le mando un abrazo gigante, mi ex compañera de redacción, es abrir el documento, ver el historial de autorías, porque sale tu huella en el Word, es decir, Gabriel abre la nota, Gabriel Martínez puso una coma, Antonio Tramontana puso una X, Blanca Moncada, ya, ese historial es posible mirarlo, no es una situación científica ni mucho menos. Entonces abrió, hizo match con el nombre de la funcionaria y lo que hizo la secretaría, y la periodista puntualiza, se consultó, porque el periodismo debe contrastar, se consultó. No respondieron. ¿Cómo responde la Secretaría de la Comunicación? Diciéndole Expreso que se reserva el derecho a tomar acciones legales. Esto en el medio de la campaña de desprestigio contra la Corte Constitucional y el pintoresco retrato que dejaron para la historia los funcionarios de este gobierno marchando contra este máximo organismo de defensa. Entonces, abramos diálogo, porque esto no se trata de una entrevista, sino un análisis. Así que le voy a dar la posta a Gabriel para que nos diga cómo ve, primero lo de Expreso, ¿no? Que todo el mundo saltó ayer, los demócratas de este país saltamos ayer. Bueno, creo que es un muy mal síntoma y me preocupa primero porque hay una cobardía implícita en el comunicado de la Secretaría de Comunicación. Si usted lo puede poner, producción, en el cual no mencionan al medio, ¿no? Simplemente tiran al aire como para decir no lo menciono, ¿no? No quiero señalarlo con el dedo ni a él ni a la... Eso fue en un tuit. Sí, ya te paso. Ahí está, Omar. Ahí te paso. Y simplemente dicen en base a una comunicación, no dicen el medio, no dicen la periodista, no hacen ningún contexto. Por eso mucha gente preguntaba abajo a qué se están refiriendo, ¿no? ¿Verdad? Segundo, se reservan el derecho de acciones legales. ¿Qué significa esto? O sea, que ya vamos a empezar con el recuerdo, vamos a revivir a Fernando Alvarado, a Carlos Ochoa. O sea, realmente creo que el país, y en estos momentos en que los líderes políticos tienen posturas bastante tibias, como mencionaba Blanca, los medios de comunicación se convierten en los únicos críticos de las posturas de gobierno.
se convierten en los críticos. Y si se va a regresar a las retaliaciones, nosotros fuimos sujetos, nuestro periodista Álvaro Espinosa fue sujeto también de un ataque, de un calificativo por parte de un funcionario de este régimen. Entonces vemos que ya comienzan a mostrar un rostro más autocrático, mucho más represivo, que obviamente entiende que la prensa puede volverse el único bastión de crítica y que ya no solamente va a ser como dijo y como lo revelaron pues, públicamente quienes estuvieron en esa cita en Carondelet, de que lo único que no van a cerrar medios ni atacar a medios, solamente no les van a poner pauta, ¿no? Como si la plata de pública fuera de propiedad de ellos, no de su bolsillo. Entonces, eso es lo que había dicho la señora Vélez, que supuestamente ellos no iban a ponerle pauta a ningún medio crítico, y es más, sabemos que a medios que tenían pauta del gobierno y que los han criticado les han retirado la pauta. Y va a venirse un especial muy duro sobre eso. Entonces, hay que reaccionar. Esperemos que esta sea la postura de un funcionario despistado de la Secretaría de Comunicación y que no sea la postura del presidente de la República. Realmente esa es digamos que la expectativa y la esperanza de que esto de aquí sea alguna trasnochadita que creen que tocaron el cielo y se sienten nobleza por ser funcionarios públicos, y que no sea realmente el pensamiento del presidente y que esto le ponga un pare de manera inmediata. Eso es lo que debería de suceder en un país democrático. ¿Qué piensa usted, Antonio? A todos sus comentarios me sumo. Solo lo que le puedo decir es algo que ahí vi que no lo había visto, ese comunicado. Uh-huh. Y hablan de un usuario que no es la persona. Usted sabe que cuando desmiente algo, cuando desmiente o trata de mentir algo, la verdad siempre pesa y rebota mucho más. O sea, si la Secretaría de Comunicación dice que no fue y se comprueba que es, yo creo que va a ser más catastrófico. Mejor no haber dicho nada y quedarse callado y dejar que las cosas en un momento dado, dentro de lo que es comunicación política y estrategia, funcionen por arrastre. Por arrastre. Porque aquí lo único que ya se va a descubrir es que no solamente lo que Expreso llega a descubrir a través de la periodista, sino que ya... Podemos ponerlo, sí, sino que ya a esa gran expectativa de que en esa... No, lo de Expreso. En esa marcha coloquial, voy a llamarla, cayó el maná del cielo y las cosas estuvieron ahí puestas a vista y paciencia de todo. Entonces, sí, es verdad, lo hice, sé las consecuencias, sé la avalancha que se me puede venir, sé lo que es entrar en ciertas circunstancias, ser solidario, creo que le va a salir el tiro por la culata. Esto sí hay que tener extremo cuidado, digo yo. No, mire, aquí es la repercusión, ¿no? del asunto, porque yo en serio, siempre que hablo en este espacio puntual de los viernes, hablo como la comunicadora que soy. Desde el punto de vista gobiernista, sale la nota de Sara, que la vemos en pantalla, con este titular que dice: una funcionaria es el hilo que une a la presidencia con la campaña contra la Corte, y toda la explicación que les di al inicio a propósito de este tema. Usted póngase en los zapatos de la gente de SECOM, que ha estado más cerca del poder que yo. Conociendo los comunicadores, eso debió ser una cosa, una bulla de qué hacemos. Imagínense, ¿y cómo lo medimos de manera comunicacional? A mí me encanta esto porque puedo contarles como los entretelones. No se arma el típico comunicado de la Secretaría de la Comunicación en un JPG lanzado, firmado como un boletín, no se lo manda a la Secretaría en WhatsApp de los periodistas, donde estamos todos, los que son y los que no son adeptos al gobierno. ¿Qué pasó? Y se lanza en un tuit por la desesperación.
Pero lo que dijo Gabriel, la falta de contexto de ese hilo da cuenta de la desesperación que sintieron para desmentir a Expreso. Pero lo que no saben, y aquí sí yo meto las manos al fuego por mi amiga Sara, porque conozco lo meticulosa que es en sus investigaciones. Estamos hablando de una periodista que ha recibido amenazas por varios políticos por sus trabajos periodísticos. Es una joya en el periodismo. Y esa loca no se va a atrever a poner su nombre en algo de lo que duda. O sea, si eso está publicado en Diario Expreso, miren, yo les doy, por haber sido parte de esa redacción, toda la credibilidad de que Sara contrastó y verificó oportunamente. El silencio, y ahí viene la otra parte que es asquerosa también, a nivel de tratamiento de la crisis. Si un periodista te toca la puerta y ya te tiene encerrado, porque ya te tiene encerrado, ataja con alguna historia pintoresca como le robaron el celular, no sabemos, no sé, alguna cosa, pero no le contestan. La dejan en visto, como hacen muchos funcionarios del gobierno con los medios que somos no alineados, porque no vamos a decir críticos, alineados, no alineados. Entonces, ¿qué dice eso? Si no me estás contestando a mí, estás respetándome el trabajo periodístico. Y aquí, en el ejercicio de este oficio, nosotros tenemos una máxima que nos ha sido dada por nuestros maestros. El silencio, Antonio y Gabriel, también habla. El silencio también habla. Entonces, cuando una autoridad no me responde, no es que yo no tengo completa la historia, es que estoy poniendo que te hiciste el gil y miraste para otro lado. Y preferiste atacarme en redes, sin mencionar al medio. Eso también. Bueno, usted dígame, usted es el estratega. La respuesta es obvia, la acabo de decir, desesperación y el silencio. Es que uno lo ha vivido. O sea, cuando ve estas situaciones, claro, y tiene que estar del otro lado, tiene que saber que hay que afrontar la realidad. No hay que eludirla, porque ya me tocó un caso. Entonces, uno tiene que ser frontal. O sea, que cuando usted es frontal y reconoce que hay algo, o sea, que la tensión baja, por eso le dije, y usted muy bien lo manifiesta. Esto, cuando todo el periodismo quiera investigar, se va a unir a que hubo algo no claro. Pero mire, ahí hay un par de temas que en la nota es más extensa. Eso es algo que se investigaron. ¿Quién es dueño de la valla, ¿no? Porque esas vallas son de una empresa que tiene su razón social, una empresa constituida. Usted la busca, tiene su página web, tiene todo. Pero el representante legal de la empresa le indica a la periodista que no puede darle información de quién fue el contratante porque tienen una cláusula de confidencialidad, ¿no? Primer tema un poco delicado, ¿no? Porque es un asunto público, más allá de que se puede entender de que es un negocio privado, pero tiene una repercusión pública, lo que no es un anuncio de refresco, no es un anuncio de refrigeradora, ¿no? Es un anuncio que tiene una incidencia política. Ciertamente esto tiene que haber causado un malestar porque me recuerda el caso Chucky Seven. ¿Se acuerda cuando le dieron a este Juan Paredes, se demostró que le habían dado un pendrive en donde él había obtenido la sentencia en contra de Diario El Universo y se vio que no la había redactado, sino que se la habían llevado en un pendrive? Y hay algo que en esta época la gente no se cuestiona. Es que ese anonimato para ofender, ese anonimato para defender ciertas posturas o para atacar o para cuestionar o para simplemente calumniar. Entonces, en esta época digital, realmente los medios, el X y todos estos medios digitales permiten la creación de troles con tanta facilidad y de cuentas que se dicen medio digital, ¿no? Y comienzan a atacar y disparar y se esconden en el anonimato. Esta es una campaña, la que defiende la postura del gobierno, que teóricamente debería tener un rostro visible porque están defendiendo algo que consideran loable, algo que consideran positivo para el país. Entonces, usted puede criticar, por ejemplo, la postura de cualquier organización política, pero es respetable por lo menos que den la cara y defiendan esa postura política. Los señores de Firmes, por ejemplo, el señor Andrés Santos, que ha estado aquí, amigo de la casa, él tiene su postura.
Y como Movimiento Firmes ha tomado una postura. Y él defiende su Frente. postura públicamente. Sí. No se esconde. Es un hombre que puede estar usted de acuerdo o en desacuerdo, pero él se hace responsable de sus palabras y eso hay que respetarlo. ¿Cómo es esto que alguien se gaste en vallas, en lonas, en todo? Y no dice, oye, yo estoy aquí, yo creo en esto y por eso lo defiendo. Eso ahí es impensable. Eso es impensable. El que está haciendo esa inversión, o el grupo de personas, o el colectivo de personas, deberían salir al paso y defenderlo. Entonces, cuando no hay nadie que tome, que dé la cara por esa postura, por las vallas en contra de los jueces de la Corte Constitucional, que no diga quién contrató y quién pagó la valla electrónica en Quito. Entonces, obviamente, la única conclusión es que eso lleva hacia algún lado del gobierno. Es lo que cualquier persona con 2 dedos de frente va a colegir, porque no hay nadie que se haga cargo. No hay nadie que se haga cargo de algo. No, ahí no están, digamos, no es algo que deberían de esconder, no es un delito, es una posición política. ¿Por qué se esconde? Entonces, toma mucha más fuerza, la verdad, con esa revelación de que aquí ha habido alguna mano y en lugar el gobierno de manejarlo, digamos, creo que lo que intenta con esta amenaza de acciones legales es amedrentar y piensa, y la verdad es que yo me sorprendo, piensan de que algunos periodistas van a retroceder por ese tipo de circunstancias cuando su historia completamente descarta esa posibilidad. Y ahora, Gabriel, esto que dice los periodistas que retroceden, y aquí hay que hacer una puntualización, ¿ya? El mundo periodístico está polarizado entre los que siguen siendo periodistas y los pautados. Y aquí es importante ponerlo, porque yo sí me sorprendo mucho y me da mucha pena, la verdad, que periodistas con trayectoria en los que yo creía se ponen debajo de la mesa en un momento como este, que no se puede perdonar, porque entre el gremio sabemos lo duro que es ejercer esta profesión. Cuando miran una situación como la que pasó ayer, los silencios de esos perfiles también dan cuenta de las posturas que están teniendo a propósito de que sus billeteras están siendo muy consentidas por este gobierno. Ustedes saben, tienen nombre, apellido y posicionamiento en redes sociales. Esto de aquí es un peligro, porque estás en este momento comprando la conciencia de la sociedad ecuatoriana que está encargada y es responsable de mantener informado al pueblo. Cuando la verdad se dispersa de esta manera tan conveniente hacia un lado, esto es una amenaza para la democracia. Por eso hemos titulado este programa Amenaza para la Democracia. Veo cómo colegas comunicadores que están siendo beneficiados por este gobierno pusieron en tela de duda incluso la publicación en la que la defensa, porque fue uno de los primeros medios que pudo contrastar la información y ponerla, pagaron $20 a cada ser humano que se subió en esos buses del Parque Forestal para ir a Quito a marchar con Noboa. Lo hicieron. Pagaron $20. Están los testimonios grabados. Vayan a verlo en nuestros perfiles. Es una de las notas más reproducidas de esta semana. Lo pagaron. Vi a un colega diciendo, no, nosotros estamos aquí, o sea, gente novoísta, ¿no? Porque nos dio la gana. Bueno, si hubo gente que sí está a favor del gobierno en la marcha, porque cree en el proyecto, digamos, que puede pasar, pero no escondas lo otro, pues no. Entonces, una verdad a medias no es una verdad y da cuenta de lo poco ético en lo que se ha convertido el periodismo. Yo creo que no es amenaza a la democracia, sino al periodismo, más bien, como lo que usted acaba de decir como reflexión. O sea, pero la libertad de prensa es democracia. Después que deviene el periodismo, estoy de acuerdo con la libertad de prensa, que es democracia. Pero si viene una amenaza como la que usted está diciendo,
ya vulnera, en primer lugar, a aquellos que deberían por lo menos estar cerca de la verdad. O sea, si los que están cerca de verdad son vulnerados por cualquier razón, como usted bien lo expone, viene la pregunta, ¿después qué queda? O sea, si, fíjense, hacemos una analogía por el momento, cosa que no quisiera compararlo, pero vale el paralelismo. Si ya la justicia ha caído como ha caído y está criticada, y mucha de la justicia que ha caído también ha sido develada por la fuerza del periodismo, si usted quita a quienes pueden ser los lanceros en la democracia, la pregunta es, bueno, ¿y ahora quién podrá defendernos? Así de sencillo. Y amenazar es algo que hay que saberlo medir, porque usted una amenaza no es simplemente por el hecho de meterle miedo, sino que conlleva o que la ejecuta o que no la ejecuta. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y cuando no la ejecuta, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Quién me da la razón? Hagamos de cuenta que lo que ha pasado es simplemente una suma de errores en cuanto a buscar un enemigo, en cuanto a comunicar al enemigo, en cuanto a encasillar al enemigo. Sí, es un esquema de estrategia de comunicación dentro de la política, pero ¿sabe qué? Hay que saber hacer bien las cosas. Si ya esto de aquí, solo este dato que faltaba, es decir, hay un eslabón perdido, vino el maná del cielo, y me aparece el eslabón perdido que me dice que no vino el maná del cielo, sino que tengo una cadena de acontecimientos, tengo que saberla llevar. Tengo que saberla llevar. Es decir, ¿a dónde es que voy? Es sencillo esto. ¿Se acuerdan ustedes la famosa apertura de las compuertas de una presa en un momento? De Mazar. De Mazar. Claro. ¿Y qué terminó? Mentira, pues. A ver, ¿y qué va a terminar esto? Es la pregunta. El problema es que en este país... Ya no hablamos de este país, que en este país siempre ponemos los malos ejemplos. En este país pasan tantas cosas, todos los días, que todo va quedando atrás. Y hace falta tiempo para analizar. Y vean ustedes, ahí escuchaba a este asambleísta de la Revolución Ciudadana que hablaba de la consulta popular del año 2024. Uh-huh. ¿Cuáles son los resultados que hemos tenido? Porque el país se gastó 50, 60 millones de dólares en esa consulta popular, con el ánimo de corregir ciertos errores, ¿no? O sea, de que el pueblo se pronuncie y que se den ciertas situaciones para mejorar la seguridad principalmente. El gobierno ganó todas las preguntas con excepción de dos, la del trabajo por horas y la del arbitraje internacional. Pero de ahí las de seguridad las ganó. Y sin embargo, este año tiene un incremento importante de muertes violentas al semestre sobre el 2024. Correcto. Sobre el 2024. Y el 2023. Y está encaminado también a ser tan terrible como el 2023. Entonces, es importante discutir como país si está bien gastarnos el dinero en consultas populares que no terminan en absolutamente nada, cuyo resultado es inocuo, cuyo resultado es invisible. Entonces, hay tantos temas, ¿no? El problema, el ataque contra la Corte, ahora esta situación contra la prensa, que nadie, y para complementar, no solamente son vallas y lonas, eran videos en YouTube, videos en contra de la Corte Constitucional pautados en las plataformas digitales. Pero todo eso ahí cuesta, pues. Todo eso ahí... no es que se hacen los spots de la nada. Entonces, aquí hay una... Eso es lo mismo. Creo que en el correísmo le ponían Secretaría de Comunicación. Ellos ahí sí no les importaba. Te atacaban de frente. Pero son las mismas estrategias, ¿no? En lugar de discutir, en lugar de respetar, y si el presidente quiere cambiar las cosas, ok, convoque una constituyente, esa es la vía democrática, esa es la vía institucional para arreglarlo, porque la gente dice, es que no podemos quedarnos con estos señores de la Corte Constitucional. Entonces es que el presidente convoque a una asamblea constituyente. Pero de lo contrario, cualquier otro mecanismo no entra dentro de la institucionalidad y seguimos siendo un paisito que rompe las reglas de acuerdo a quién esté en el mando. Y eso es algo que nosotros no debemos permitir.
Y ahora yo quiero preguntarles a ambos, porque otra de las cosas que me llamó la atención de este tema de la Corte fue precisamente el llamado que hace el presidente a marchar contra la Corte. Ya que de por sí resultó un escándalo absoluto la ONU diciendo, y aquí hay varias aristas para hacer, pero me voy por la más escandalosa. Convocas a gente, pagándole o no. Luego Yamingo, a quien le mando un saludo, mi amigo de Yamingo, ese loco va con su cámara a el momento en el que se está repartiendo el billete a los marchistas. ¡Qué maravilla! La verdad es que, un saludo, el periodismo que está en campo siempre es el que tiene las perlas. Y pudo captar el momento en el que estaban pagando. Pero bueno, lejos de eso voy a lo más bullicioso, porque hay como varios factores que analizar. El momento en el que llega el presidente, y quiero que Antonio empiece este bloque porque es meritorio, porque usted es consultor político. Fue, a ver, desde el punto de vista comunicacional, fue un fracaso. No la marcha, no la convocatoria. La ponencia pública del presidente de la República en la marcha que él había convocado. Escúcheme bien, solo visualmente. Sin tarima, sin parlantes, sin escenario, un megáfono que no sirvió, un discurso de menos de 2 minutos que no se escuchó. O sea, ¿qué mensaje queda detrás de esto, Antonio? Porque la verdad es que yo siento mucha bomba y se le desinfló, se le pinchó el globo al final. Pero yo no sé si usted tiene esa misma percepción, porque desde el periodismo se leyó así. Y no porque, ay, sí, la defensa siempre critica. No, fue como fue. Bueno, pero eso no es culpa del presidente, creo. Pero... No, pero igual. La parte logística. O sea, igual. A ver, hay algo que parece que se está pasando desapercibido, pero que hay que saberlo tomar y medir. ¿Dónde estuvo la vicepresidenta? No, sí estaba en la marcha. Sí, me imagino que sí estaba. Déjenme ver, porque todos subieron sus fotos con camiseta negra. Pero, a ver, todos subieron sus fotos, pero ¿dónde estaba ella? No estaba al lado de él. No estaba al lado de él. Creo Es su binomio. Es su binomio. Vamos por partes. Es su binomio de la sierra. Es que a Daniel le caen mal las mujeres, ¿no? Así dicen. No así. lo sé. Pregúntele a Verónica. Ahora, ya, bueno. esto de aquí, de acuerdo con lo que en algún momento hablé con una persona que sabe de este tipo de manifestaciones, no se hacen después de un feriado. Ojo, entonces por ahí comienzan las cosas a darse cuenta de que cuál va a ser el resultado. No, sí estaba al lado. Aquí está la foto. ¿O estaba al lado? Sí, estaba al lado, estaba al lado. Ok, perfecto. Sino que Me estaba, retracto. parecía guardia de seguridad vestido. Ah, sí, sí. No, exactamente, pero retiro lo dicho porque Sí, yo sí, no la sí, vi. sí, no. Ya, No, sí estaba, sí perfecto. estaba, sí Entonces, cuando este tipo de cosas suceden, hay que saberlas hacer de tal manera que no solo quienes me acompañen, que no solo los que vienen de otro lado, que no solo los que tienen la bandera, que no solo los que se visten con la camiseta. Todo tiene que estar perfectamente orquestado para que sea una marcha como tal que represente qué cosa, un acontecimiento que para mí ha pasado más de 1 año y medio de la lucha y creo que la policía y las Fuerzas Armadas han hecho una magnífica labor de cabezar a la gente. Pero si es magnífica esa labor, que la aplaudo, ¿por qué siguen subiendo los crímenes? ¿Cuál es esa realidad? ¿A dónde estamos? ¿Qué tenemos que hacer? Y finalmente, si esos crímenes suben, la pregunta es, ¿subieron antes de que haya la suspensión temporal? Eso no tiene nada que ver. O sea, ¿me explico? No, es que estamos analizando... Porque, las leyes fueron aprobadas hace menos de un mes. O sea, su pero efecto... a ver, vamos al hecho de que la motivación de todo esto era que había unos señores que eran culpables. A eso me estoy refiriendo. A los que se me enmarcaron en las 9 fotos de las pancartas. Entonces, es un resultado posterior, ¿verdad? A lo que ya está como acontecimiento de registro. O sea, de lo que puso la misma pancarta, la misma valla, desde la suspensión de las leyes, ellos habían marcado, me parece que llegó el número máximo a 35 o a 40. Llevamos, ¿qué? ¿Cuántos muertos llevamos a esa fecha? No sé, ya le 4.600. 4.000, casi 5.000. A junio. A junio. Esto comienza el 4 de agosto. Entonces, esto comienza, claro. Entonces, no es que tienen relación. A ver, yo no dudo de que el presidente yo no digo que tengan relación, 4.557. 4.557. Hasta julio de 2025. Hasta julio de 2025. Entonces,
Ya el problema de seguridad no se da, no es quien ha aprovechado este lapso de 15, 20 días sin que esos artículos estén vigentes. No creo que sea así, es muy... no creo que resiste un análisis eso ahí, pero echarle la culpa a esta gente de hacer su trabajo por el final del día, y como lo hemos mencionado, una ley económica urgente tiene que tener unidad de materia. Eso ha sucedido en todas las legislaturas, de todas las leyes económicas urgentes de los últimos años. Y resulta que en estas de aquí son las únicas a las que se les incrementan varios temas. Entonces llegan a la Corte e inevitablemente van a tener que ser declaradas inconstitucionales. Entonces, el gobierno si necesita, primero de que estamos hablando de que supuestamente lo que necesitaba lo contempló en el 2024, el año pasado en la consulta popular. Eso se lo puso a votación de la gente. Ahora, nuevamente más leyes, ¿verdad? Porque sienten que ha sido incapaz. Pero entonces póngalo y plantee una reforma que no rompa el orden constituido. Y hay mucha falsedad en redes y mucha crítica a la Corte Constitucional, cuando la crítica debería ir al Consejo de la Judicatura. Y al Consejo de la Judicatura, que no hace un control adecuado del trabajo que realizan los jueces penales, no los jueces constitucionales, no los jueces de la Corte Constitucional, sino que son los jueces penales los que, a veces en complicidad con los fiscales, los que no piden la prisión preventiva. Entonces, si no piden prisión preventiva el fiscal, el juez no se la puede dar. Entonces, están en un permanente decirle, ya no es culpa del juez que toma la decisión, que tiene el caso, sino que es culpa del otro porque ha negado leyes que son abiertamente inconstitucionales. Entonces, yo creo que aquí nos están vendiendo una narrativa, y lo que pasa es que hay un gran músculo, y la gente con ese deseo de tener justicia rápido, resuélveme el problema como sea. El asunto es que esto puede ser o tener un efecto a largo plazo peor, cuando ya nadie sea independiente y todos sean funcionales. Y cuando todos sean funcionales. Coincidimos, es lo que estaba yo diciendo, que no hay que hacer el cargamontón, cuando usted me interrumpió. O sea, que no vale el cargamontón de esa estigmatización, que los culpables son los de la Corte. Por ello la paz no está sobre nosotros. Entonces, aquí, quien cuenta primero la historia, que a veces contando primero la historia no es que usted gana la contienda, sino porque la historia tiene a su vez una contrahistoria, que es la reacción. A eso es a lo que me refería. Y esa reacción a posteriori es la que ahora vamos a ver quién la gana primero, quién la remonta primero. A eso es a lo que me refería. O sea, usted puede inventarse una cosa, pero mañana ese invento tiene que estar bien sustentado, tiene que estar bien narrado con contenidos. Yo digo, ya hicieron la marcha, se movilizaron, pero llega un momento que hasta dónde al hacer la marcha es lo que voy yo a estigmatizar a las personas. ¿Hasta dónde? Y hasta dónde, cuando yo lo dije en el anterior programa, usted cree que ese rival o esa corte no tiene replicadores. Eso es lo que tiene que medir. Bueno, lo que es muy difícil medir, creo, es qué es lo que piensa el ciudadano común. Porque si usted ve X, hay la academia o los abogados más prestantes, unos, y no por la tendencia política que tengan, sino simplemente por su nivel académico y por su rigor. Todos han sido contrarios, han descalificado este esfuerzo. Incluso el ex secretario de jurídico del señor Pozo, el abogado Pozo de Guillermo Lasso, que sufrieron, digamos que, de esta Corte Constitucional la aprobación para el juicio político del presidente Lasso, son contrarios a este ataque, a esta visceralidad que hay en contra de la institución y a que esté sujeta al control político. Pero digamos que está en una capa media alta, ¿no? ¿Qué es lo que piensa el ciudadano común? Eso es lo que no tengo claro y no creo que haya estudios. No han salido. Yo también lo he ¿Y usted qué cree? ¿Cuál es su olfato ahí?
tal vez pasa desapercibido porque tiene otras prioridades, otras urgencias, otras emergencias. O al tener otras prioridades, otras emergencias, consideran que la aceptación o la gestión del gobierno por esas prioridades, esas emergencias, no es la adecuada. Eso es lo que hay que medir. Si esta gestión del gobierno es la adecuada. Porque fíjese usted que justamente antes de todo esto hubo el impacto de una noticia que fue de la muerte en el hospital universitario. O sea, eso a mi modo de ver y a ojo de buen cubero fue superior a esta noticia. O sea, sí hubo un desborde mayor. Y cuando hay ese desborde mayor, porque claro, es sensibilidad, esto pasa desapercibido. No, y ahora que toca lo de la noticia de los niños, es luego también en narrativa intentaron minimizar la muerte de estos niños y fue y es hasta insultante, la verdad, que salga un funcionario a decir, ay, si no fueron 18, solo fueron 12. O sea, la verdad es que yo siento que es un gobierno poco empático y que no sabe abordar emergencias, que no sabe reconocer errores. Y el sistema de salud está por desbordarse. Ya está en una situación muy crítica. Hemos venido con los renales, saliendo con los jubilados, reclamando. Se les mueren 12 oficiales, la cifra 12, en uno de los hospitales. Y lo primero que hacen es, ay, no lo hagan tan grande. No fueron 18, solo fueron 12. O sea, no se puede ser tan infeliz, ¿sabe? Sí sabe la que... Sí, yo sé que la desgracia va más allá de sus palabras, pero le voy a decir algo. Hayan sido 18, que respeto la vida de los neonatos, hayan sido 12 o hayan sido 2 finalmente. Salió que cuando fue alguien del ministerio, dijeron que en 75, los que se habían muerto, no 75 un mismo día. Hicimos una nota. Es superior, o sea, el desborde. Incluso la narrativa no es consistente, porque primero, el número son 12. Pero si no es responsabilidad de los funcionarios del hospital, entonces ¿por qué los votaron? Si no era responsabilidad del gerente del hospital, entonces ¿por qué lo sacaron de la gerencia? Entonces, y no solo a él, sino a un grupo de personas adicionales. Entonces, si la versión oficial es de que no hay responsabilidad, de que es una estadística y que está dentro de los promedios, pues es básicamente lo que intentan decir. Si es que eso está dentro de la estadística y dentro de los promedios de muertes neonatales que existen, ¿no? Existen en nuestros países. Entonces, ¿por qué lo sacaron como a perros a esta gente? Entonces, uno no vota a alguien a menos que sienta que tiene responsabilidad. Entonces, no se compadece la acción posterior con la narrativa que quieren dar. Segundo, sí se siente muy insensible. Se siente muy insensible decir, claro, son 12 neonatos. Y luego la especificación si fueron 2 con bacterias o no, ¿por qué se dio? Entonces vamos a tener que esperar los informes. Hay una investigación fiscal abierta. Pero la crisis de salud no es algo que se viene produciendo en estas últimas semanas. Y obviamente el ministro Jimmy Martin, que yo creo que es un joven profesional que espero que tenga éxito en su gestión. Creo que es un hombre honesto. Vamos a ver qué tanto en la práctica revela de la verdad y que haga responsables a quienes tienen que ser responsables. Porque cuidado se contagia del espíritu de cuerpo del gobierno, de decir, nosotros nunca fallamos, siempre es culpa de otro. Porque alguien es responsable por este problema menos nosotros. Entonces el tema de la seguridad ahora es culpa antes de las leyes correístas, de los jueces, ahora de la Corte Constitucional. Siempre es culpa de otra persona el que ellos no puedan alcanzar los objetivos. Entonces ahora en el tema de que se ha querido volver esto político, ¿cómo no se va a levantar la voz? Y la verdad es que hay mucha miseria y mediocridad en nuestro nivel político. ¿Cómo no se levantan la voz aquellos que fueron candidatos para reclamar sobre el tema de salud?
¿Tienen que volverlo político? Por supuesto que tienen que volverlo político. Porque de lo contrario, ¿cómo se corrigen estas situaciones? Y tiene que ser llamado a la Asamblea a dar declaraciones, a dar información. Entonces, aquí con este tema de que no se politicen las tragedias, entonces mejor no digamos nada, pues no queremos que quede ahí callada. Una simpleza impresionante. Ojalá esto de aquí se haga algo que cambie, que produzca cambios, ¿no? Cuando hay estas tragedias. Tengo la nota de Marcia, Gabriel, para poder verla. La tasa de mortalidad neonatal es el termómetro que mide al Sistema Nacional de Salud. Y en el país, 624 recién nacidos fallecieron en apenas 7 meses. El caso de la muerte de los 12 neonatos del Hospital Universitario de Guayaquil es solo una muestra de la realidad, pero hay más casos. Para octubre de 2024 fallecieron 27 neonatos en el Hospital Monte Sinaí. De forma no oficial se le atribuye eso a la reutilización de jeringas, lo que habría generado un grave brote que afectó a los recién nacidos. De enero al 7 de agosto del 2025 se han registrado 624 muertes neonatales en los hospitales de la red de salud pública, de las cuales 171 son por inmaturidad extrema, 54 por malformación congénita y 48 por sepsis bacteriana del recién nacido, como se presume fue la causa de los bebés del hospital universitario. En 2024 se registraron 669 fallecimientos de menores de 1 año, esto incluye a los neonatos. Pero incluso podemos ir más atrás. En 2023 se registraron 1.472 muertes, en 2022 fueron 1.641. En 2021, 1.446 y en 2020 fueron 1.552. Es decir, que entre 2020 y 2025 se han registrado 7.404 fallecimientos entre neonatos y menores de 1 año de edad. Y eso solo contando los años recientes. Un caso igual de alarmante se dio en febrero de 2011 cuando fallecieron 12 neonatos por contaminación de bacterias. ¿Pero por qué pasa esto? Se llama sepsis neonatal y es considerado como una de las causas importantes de alto índice de morbilidad y mortabilidad en el lapso o periodo neonatal, mayormente en neonatos prematuros, de acuerdo a un estudio científico del Dr. Jonathan Fuentes Guerrero realizado en 2018. Allí se indica que las complicaciones en pacientes van desde disfunción cardiovascular, complicaciones respiratorias hasta choque séptico, y que los factores de riesgo principalmente tienen que ver con el mal control prenatal, la estadía prolongada del paciente en el hospital y la falta de capacitación. Y por supuesto, en medio puede haber negligencia. Hemos conocido por fuentes que ahora mismo son parte de hospitales que en ocasiones existe una sola caja de guantes en habitaciones esterilizadas y que a veces por falta de cuidado, otras por conocimiento de existencia en bodega, el personal incurre en la reutilización de esta herramienta, cuando lo oportuno es que por cada cuna revisada haya un cambio de guantes. Lo mismo ocurre con la peligrosa reutilización de batas descartables. Y esto no es algo que solo se soluciona limpiando bien, porque no es un problema menor, tiene raíces mucho más profundas. ¿No? Es decir, en el hospital universitario aparentemente hay una declaratoria de un brote de una bacteria intrahospitalaria, ¿no? Esta bacteria es la que causa la sepsis y que produce la muerte, lógicamente, en los niños muy prematuros, de muy bajo peso al nacer, que son los que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? El problema no es que les falte una cánula, el problema es que le está faltando todo, ¿no? Y básicamente el problema es la falta de limpieza, la falta de el contrato de limpieza hospitalaria. Hay una muy importante reducción del presupuesto en el Ministerio de Salud. Este presupuesto ha bajado de 3.200 a 2.700 millones de dólares en estos 2 años, pero con recortes importantes en el área de medicamentos, de insumos médicos, en el de atención a los servicios que se contratan externalizadamente. Han habido cambios frecuentes, 5 ministros de salud en menos de 20 meses. No hay un plan. El sistema de salud pública del Ecuador tiene varias patas cojas. Que existen problemas y una pata coja en el Estado. Como la recurrente falta de insumos, el complejo terreno en la burocracia de las compras públicas y la corrupción hospitalaria. Y no te olvides, Álvarez, que yo te compré el reloj. El sistema no está atravesando por el mejor momento, esto no es nuevo y hay que remitirnos a las medidas que está tomando el mismo gobierno, ¿no? Se anuncia una reducción
de la parte administrativa, no solo de salud, sino de todo el Estado, al volver a la figura esta de las direcciones provinciales. Al respecto de esto, sí, es verdad que las unidades están pasando momentos difíciles. Por ejemplo, en algunas unidades los pacientes se quejan que no hay medicamentos para enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes, algunas veces hipertensión. El ministro anterior que salió, el doctor Sánchez, me parece era su nombre, su apellido, él manifestaba, ¿no?, que había un tema también de corrupción, que estaban tratando de centralizar las compras públicas y que mientras daban la orden de una redistribución de medicamentos. De allí que en todo en el Ecuador hay investigaciones abiertas por la falta de insumos, la falta de medicamentos y la falta de comida en los hospitales. Ahora déjanos saber en los comentarios si consideras que nuestro sistema de salud está en terapia intensiva. Soy Marcia Urbina y eso es La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. Muy buena nota, Marcia. La verdad es que es muy importante contextualizar. Tratamos siempre de profundizar. Y ahora sí. ¿Qué le parece? Las cifras son pero escalofriantes. Hablan solas, ¿no? O sea, ya no hay nada que decir, sino que algo está pasando en el sistema de salud, y no solamente en el sistema de salud del Ministerio de Salud Pública, sino que en el IES. Y sino que si sumo el sistema de salud que no tiene los recursos, ahora lo que alguien que apareció ahí diciendo que regaló un reloj, ha puesto una denuncia de unos contratos de gente que no tiene nada que ver. Entonces, salud, que creíamos que era lo que mejor podría funcionar, o sea, ha sido, no sé si la palabra llega a ser exacto, un asalto. Por todas las formas que usted puede ver. Y lo último es lo de que justamente el preso ha sacado de las cifras que en un momento determinado esquematizan una realidad. Entonces, ¿sabe qué? O sea, da pena saber que hay otros que son los que están afectados. Es complejo. Bueno, nos acabó el tiempo, Gabriel Martínez. Qué buen análisis el de hoy. Muy bien, nos hemos quedado cortos con algunos temas. La disputa en Guayaquil. Ay, sí. La disputa en Guayaquil por el famoso paso elevado en la Avenida de los Bomberos, que ahora enfrenta a la autoridad provincial y a la autoridad local. Ciertamente esperamos, y creo que todos los guayaquileños desean que este impasse se solucione de la manera más ágil posible, de la manera más cordial posible y más efectiva. Y que al final del día las obras no se detengan y que todo se proceda a hacer en regla, en concordancia con el ambiente, en concordancia con las leyes, para beneficio de los ciudadanos. Esperamos que nuestras autoridades busquen ese camino del diálogo y no el camino de la confrontación. Gracias, Antonio. A ustedes, sí. Gracias, Blanca. Gracias. Les recordamos que en La Defensa entendemos que la verdad no es patrimonio de nadie, pero defender la obligación de todos. Un gran fin de semana, un gran abrazo. Chao, chao. Nacidos para defender la verdad, con periodismo de rigor, precisión y veracidad. Un canal digital de análisis y crítica, con investigación de alta rigurosidad y una narrativa audiovisual moderna para llevarlos más allá de la noticia y acercarlos a la realidad. Es hora de erradicar la desinformación y las falsas narrativas. Defendemos el buen periodismo que la ciudadanía ha buscado con tanta urgencia. Defendemos la verdad con periodismo. Somos La Defensa.